Entre las principales consignas de quienes se manifestaron allí, se pide una acción más concreta y más certera para castigar a los responsables de estas quemas en las islas, que se sabe son en la mayoría quemas intencionales. Así es, así lo afirmó el ministro de Ambiente, Juan Cabandier, y también especialistas en el área de salud, especialmente en lo que serían las afecciones respiratorias, recomendaron a los rosarinos y rosarinas que se queden en sus casas, cierren las ventanas y que en caso de salir, que sea si es una emergencia, y que por favor usen barbijo. Para completar esta información pasamos una placa. Vamos, así repasamos. Bien, desde los últimos datos contabilizados, en lo que va del 2022, ya se quemaron alrededor de 100.000 hectáreas en la zona y en los últimos días ya se vieron afectadas unas 10.000 hectáreas por estos incendios. Si hacemos el recorrido desde el año 2020 hasta la actualidad, se quemaron más de 1 millón de hectáreas en las islas del delta del Paraná. A su vez, en cuanto a la intencionalidad de los incendios, lo que estábamos reponiendo anteriormente, está comprobado que el 95% de ellos son incendios intencionales. Sí, específicamente en Rosario, esta semana la contaminación del aire fue 5 veces superior a lo que podría soportar, a lo que es recomendable que soporte el cuerpo humano. Vemos ahora, sí. Abel, estas sí, ahí imágenes. Podríamos ver en el mapa, se observa cómo también estos incendios que involucran a las provincias de Entre Ríos, de Santa Fe, de Buenos Aires, y cómo van recorriendo lo que sería desde la zona de Escobar, en la zona norte del conurbano bonaerense, hasta Coronda. Vamos viendo por ahí cómo se concentran los incendios en la zona de Escobar, Zárate, Campana, y ya después en la zona de Rosario y el Gran Rosario, incluyendo lo que sería San Lorenzo y Puerto Gabato. Todo esto también, ¿con qué lo podríamos relacionar? Con la ley de humedales. Claro, este es otro de los reclamos que ayer estaban exigiendo, demandando quienes estaban manifestando ahí en el Monumento a la Bandera en Rosario, porque es una ley que ayudaría a evitar este tipo de fenómenos tan graves para el medio ambiente. Sí, recordemos también que la zona que estamos hablando es una de las zonas donde más humedales hay y donde más se trata de protegerlos pensando en una cuestión socioambiental. Para pensar el tema de la ley de humedales podemos decir rápidamente que desde el 2013 hasta la fecha se presentaron más de 8 proyectos, siendo el más destacado de ellos el que se presentó en el año 2020, donde en conjunto organizaciones socioambientales con diputados del Frente de Todos, especialmente el diputado Leo Grosso, presentaron un proyecto el cual también perdió estado parlamentario, siendo ya 3 proyectos de ley de humedales que pierden estado parlamentario. Sí, esto tiene que ver con la concientización que, bueno, en los últimos años ha logrado a través de la lucha, la causa ambiental como una arena para las luchas populares. Sí, post pérdida del estado parlamentario de este proyecto, el ministro de Ambiente presentó un proyecto o un contraproyecto también para pensar la cuestión de los humedales y podríamos decir un proyecto un poco más liviano, más soft. Sí, esto fue en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente, COFEMA, donde se presentó este proyecto que ya podemos decir que es bastante poco aceptado, digamos, por quienes llevaban adelante el proyecto anterior ley. Claro. Exactamente, que entre algunos puntos que podríamos destacar que serían como un retroceso en lo que sería en materia de derechos y en materias de protección socioambiental, el tema de la protección de los humedales con este nuevo proyecto no estaría tan resguardada y a su vez la participación de los pueblos indígenas en cómo va a ser esa protección tampoco estaría tan trabajada como en el proyecto anterior. ¿Nos vamos a la primera nota de la noche? Así es, vamos a hablar con Rodolfo Martínez, que desde Rosario, él es miembro de la multisectorial de humedales. Rodolfo, ¿nos escuchás? Hola, buenas noches, les escucho y bueno, les agradezco también por la comunicación necesaria. A vos, a vos. Bueno, Rodolfo, un poco si nos podés comentar cómo fue la movilización de ayer en Rosario. Bueno, ayer concentraron alrededor de 20.000 personas en el Monumento a la Bandera, un evento muy diverso donde predominaron, además de las organizaciones que venimos trabajando sobre esta temática y denunciando de forma permanente, tengo que decir, y es algo que nos pone muy contentos, la presencia de las familias. Ver ese contenido, de esa participación 100% ciudadana es lo que hace
mostrar a las dirigencias, a los funcionarios y al Poder Judicial que las decisiones hasta ahora emprendidas son insuficientes y equivocadas. Y es por eso que estamos pidiendo redireccionar la política y es la ciudadanía lo que está demandando. Rodolfo, pudimos ver, por lo que bueno, leímos y escuchamos al respecto para preparar esta nota, que mientras se manifestaban cruzando el río había incendios. ¿Esto cómo lo vieron ustedes? ¿Era casualidad? ¿Es una provocación? ¿Cómo podrías describirnos esto? Lamentablemente, hace más de 2 años que estamos de forma ininterrumpida con quemas intencionales. Esta vez te toca tenerlo cerca, te toca olerlo, pero la realidad es que aquí en Rosario estamos hace una semana inhalando humo tóxico, como bien lo decías, perjudicial para la calidad del aire. Pero también hay que mencionar que hay otras localidades que no tienen el privilegio de ser tantos y de cierta forma haber logrado una comunicación más directa con los medios, como ciudades como Villa Constitución, donde tenemos que lamentar la muerte de 2 laburantes, ¿no? 2 camioneros que estaban desarrollando sus tareas de transportistas, cuando por no poder ver en la ruta, porque los gobiernos tampoco ni siquiera tienen la decencia de interrumpir el tránsito, señalizarlo, tuvimos que lamentar la muerte de 2 personas. Si a eso le sumamos las afecciones respiratorias y todos los animales y plantas muertas, bueno, por eso es que en la convocatoria una de las consignas fue "nos están matando", y es por eso que nos reunimos. Rodolfo, un poco si nos podrías comentar también, con todo esto que nos estás comentando, ¿cuál fue la respuesta que les dieron desde el Ministerio de Medio Ambiente? Bueno, el Ministerio de Medio Ambiente, hay que decirlo, que conduce Juan Cabandier, nunca tuvo una voluntad de conectarse con las organizaciones. De hecho, los tratos que han tenido él y su equipo han sido bastante soberbios, arrogantes y hasta violentos. Yo mismo tengo guardado una captura de pantalla de parte de su equipo cuando me insultaban, cuando uno lo que hacía en realidad era pedir explicaciones. De parte del Ministerio de Ambiente, lo único que esperan todas las organizaciones es la renuncia. Ya no podemos creer en un ministerio que hasta ahora, hace 2 años, está utilizando una estrategia puramente judicial, cuando acá el Ejecutivo Nacional, coordinándolo con la presidencia, obviamente, y para eso el ministro tiene teléfono directo, tiene que garantizar la intervención del territorio para que se cumpla la ley. Entonces, si Entre Ríos no lo cumple, tiene que el Estado-Nación hacer valer todo el peso de la ley y todo el monopolio de la fuerza. Rodolfo, bueno, al respecto en la materia conocemos que se está hablando del nuevo proyecto que se presentó en el COFEMA el 11 de julio pasado. ¿Podrías describirnos cuáles son las diferencias y por qué, digamos, la poca aceptación en relación al proyecto anterior que perdió estado parlamentario el año pasado? Bueno, como un poco lo resumían recién, estamos hablando de una ley licuada, una ley donde hay áreas de humedales que van a dejar de serlos, algunos comas o barras que generan la duda para su posterior reglamentación. Entonces, y sobre todo, quiero decir, estamos hablando de una intromisión del Poder Ejecutivo en competencias del Legislativo, con lo cual nada tiene que hacer, es generar duda, es generar debate entre leyes, cuando ya hay una que tiene el apoyo de más de 350 organizaciones. No entendemos por qué en este caso Cabandier y todos los ministros de Ambiente de las provincias se cortan solos de espaldas a la gente. Rodolfo, por último, preguntarte cómo se están resolviendo, tratando de apagar los incendios ahora actualmente, y si hay alguna fecha, cómo continúa la lucha, si hay alguna fecha nueva para las movilizaciones. Sí, hasta ahora lamentablemente la única política del Estado Nacional es ir a apagar los fuegos, con operativos que, vamos a decirlo, son carísimos, operativos donde arriesgan su vida los y las brigadistas, con lo cual toda nuestra solidaridad desde las organizaciones. De hecho, nos encantaría tomar testimonio de cosas que no puedan decir bajo forma anónima, porque nos están tomando de tontos a todos. Están esperando que prendan fuego y luego yendo a apagar ese fuego, luego no hay culpables. Y para esto no hace falta ser ningún especialista, digamos. Hay un compañero nuestro que ha pronosticado dónde se iba a quemar en agosto y efectivamente se está quemando. Lo único que hizo fue ver los años anteriores, porque se queman siempre las mismas áreas. Eso habla, como decían, que es intencional y que requiere de complicidades de los ejecutivos y de la justicia también.